Una brutal dictadura empieza a llegar a México. La dictadura ya llegó desde que llegó Obrador a la presidencia. Ahí empezó la dictadura. Destruyó todo lo que pudo, nadie se lo puso, nadie podía expresar, no escuchaba a nadie, nada más su mente de psicópata loco, hizo lo que se le pegó la gana, y todo aquel que opinaba diferente o los corría, o los ofendía, o los ponía en mal con los demás, como fueron a varios secretarios de Estado que tuvieron que renunciaron. Bueno, pero era un nivel de dictadura, ya era dictadura. Obrador es dictador desde que nació, asesinó a su hermano cuando estaba en la pubertad. Era un estudiante pésimo, reprobó, tardó 14 años en terminar la escuela, la carrera, la profesional, plagió su tesis, se sabe. Era un corruptísimo que como trabajador antes de ser político, trabajaba en 2 lugares y en uno cobraba sin trabajar. Y siempre que algo no era de su agrado, generaba conflictos, odios. Por eso las 4 veces que perdió, argumentó fraude. 2 veces en Tabasco cuando no pudo ser gobernador y 2 veces para la presidencia cuando perdió. Claramente perdió, principalmente con Felipe Calderón. Le ganó Felipe Calderón y como típico dictador, como típico endemoniado, como típico conflictivo, creó conflictos que hasta la fecha sigue diciendo que le hicieron fraude y no hay ninguna prueba de fraude. En cambio, él, como dictador, todo lo que ha obtenido de poder, los cargos que ha obtenido son con fraudes. Nada ha ganado López Obrador legalmente. Cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, no podía ser jefe, no podía ser candidato porque no tenía los 5 años de requisito de ciudadanía y residencia para ser candidato, y lo fue y obtuvo un poco más de votos y se robó ilegalmente obtuvo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Cuando fue presidente, no fue un presidente realmente, no ganó. ¿Por qué? Porque hizo campaña mucho tiempo antes de los tiempos de campaña, porque fue financiado por las bandas del crimen organizado, está demostradísimo. Ya lo dijo el Mayo Zambada, ya lo dijo operadores de Chapo Guzmán, porque abusó del dinero del erario público, porque no respetó ni los tiempos de campaña, ni los gastos de campaña, fue financiado ilegalmente, no solamente por las bandas del narco, del crimen organizado, sino con desvíos de dinero, que el otro arrastrado Velasco, que era el gobernador de Chiapas, le daba dinero, como Delfina Gómez, que era alcaldesa de Texcoco, como una vil corrupta, ya dictaminada como delincuente, le daba dinero, le quitaba dinero a los trabajadores de Texcoco para dárselo a la campaña de Obrador, como Eva Cadena y como gran cantidad de operadores que desviaban dinero ilegalmente, corruptamente, como Esquer, para la campaña de Obrador. Y porque en la misma campaña donde obtuvo la presidencia en el 2018, fue una guerra sucia brutal, porque todas las agresiones que le hacía su partido Morena y el PT, sobre todo un partido asqueroso y de delincuentes, todas las agresiones que le hacían al PAN y al PRI, las televisaban en la campaña. En cambio, las críticas que le hacían a Obrador y a Morena las quitaban porque decían que era guerra sucia. Y simplemente el dinero que había sido destinado para un fideicomiso para los damnificados del año 2017, en el terremoto 2017, lo desviaron para la campaña de Obrador. No ganó Obrador. Entonces es un corruptísimo, es un delincuente, no ha ganado nada. En la revocación de mandato, todo fue trampa. Decían que el
presidente sujeto a la revocación de mandato, al proceso, no podía hacerse publicidad. ¿Y quién va a negar que Morena y Obrador llenaron el país de letreros que decían que siga AMLO? Están grabados, están filmados, está la evidencia total. Por lo tanto, ese proceso no valió, que además nada más fue a votar el 17%, del cual pues, los fueron puros arrastrados con pura cochinada, un cochinero espantoso en ese proceso donde obtuvo con más del 70-80% de que siguiera, pero nada más el 17%, pero además con una campaña que se convirtió de ratificación de mandato. Ahí ya fue una corrupción, con el maldito Saldívar, el loco ese delincuente que estaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no era del Poder Judicial, era un arrastrado de Obrador, que ya lo reconoció, que él le dijo que Obrador le decía que influenciara a los otros ministros para que aprobaran lo que decía Obrador. O sea, eso ya no era legal. Ahí ya no había separación de poderes, ya era dictadura. Y con un congreso de diputados y senadores Morena, PT y Verde completamente indigno, apestoso de maldad, de corrupción, de delincuencia, que aprobaban todo lo que decía Obrador, sin leerlo, sin quitarle una coma, y haciéndolo cuando no estaban presentes los diputados de los otros partidos de oposición, del PAN, PRI, PRD. Entonces, fue una cosa espantosa, fue una cosa maligna, endemoniada de un dictador espantoso, que tiró dinero a lo bruto, dinero a lo estúpido, porque como no es su dinero, es dinero del país, en una campaña para ver si enjuiciaban a los expresidentes. Un tiradero de dinero a lo bruto ahí, porque eso no se pone a votación, ni a la opinión del pueblo, ahí se aplica la ley, pero como Obrador ha engañado a la gente, haciéndoles creer que lo jurídico y lo legal es opinión del pueblo, cuando no, son las leyes las que se cumplen o no se cumplen, se aplican las leyes, no se ponen a votación. Y ahora, lo que ya logró Obrador es implantar una dictadura. Él es dictador desde nacimiento, él es conflictivo y endemoniado desde nacimiento, y toda su vida ha creado conflictos. Si existiera el récord Guinness de conflictivo, de ofensas, nadie le ganaría. Sería el campeón, el múltiple, tendría el récord Guinness más destacado en violar el respeto a la gente, el más ofensivo. Todas las veces que salió en público, ofendió a alguien, insultó a alguien, denigró a alguien, negó a alguien, habló mal de alguien, toda la vida. Nunca fue un hombre que respete la paz ni a la gente. Aunque decía con todo el respeto, o sea, Obrador decía con todo el respeto, le faltó el respeto. Pero pues, sus frasecitas con las que idiotizó a la gente, primero los pobres, sí, hizo más pobres, con todo el respeto, sí, le faltaba el respeto a todos. Entonces, esta persona de López Obrador nunca ganó nada legalmente e implantó su dictadura. Tiró dinero a lo bruto, vengándose, destruyendo todo. 108 fideicomisos, luego otros 20, que son necesarios para el desarrollo de un país. Pero la gente, pues como que la gente idiotizada que vota por Obrador y que lo sigue defendiendo, no sabe nada, y de ahí se aprovecha Obrador, de que no sabe nada y que los engaña diciendo que cómo cobran tanto dinero, y después que son corruptos cuando el más corrupto es Obrador. Desde niño ya era corrupto porque hacía trampa. En la escuela, en la universidad sabían que era un porro, que no iba a estudiar. Es más, muchos dudan que haya hecho realmente la carrera. Le dan el título, pero puras trampas. Entonces, implantó su dictadura por pura venganza, porque es un ser diabólico, como dijo un juez que fue corrido y dañado por la maldad de Obrador. Y como dijo Sicilia, que es el anticristo, un hombre para el que no existe nada, nada más existe él. Si existe él,
en su mente diabólica para dañar a todos. Y por eso dañó a expresidentes al máximo, lo más que pudo. Él y sus obradoristas y deseos, porque en el mundo la opinión que tienen de Calderón, de Peña Nieto, es excelente. En cambio, la opinión que tienen de Obrador en todo el mundo es negativa, es pésima, salvo en las dictaduras como la de Venezuela, Cuba, Nicaragua, donde hay otros, Bolivia, donde Evo Morales, Daniel Ortega, Maduro, Chávez, que fue Canel, inclusive Lula, puros dictadores endemoniados, son los que tienen buena opinión de él, porque es el líder de los malos, es el líder de los delincuentes, es el líder de los dictadores, porque es el aliado de las bandas del crimen organizado. Implantó en México el poder de la delincuencia, se posesionó de todo el país. Y su gran legado es haber sido el mayor asesino de México, López Obrador. Más de 806,000 muertos por COVID por culpa de Obrador. Mínimamente 300,000 por culpa de Obrador, porque fue el pésimo, el peor en el manejo de la pandemia. Más de 200,000 muertos por delincuencia, en homicidios, por culpa de Obrador, porque lo empoderó a la banda del crimen organizado. Más muertos por falta de medicamentos, porque es un cruel, un inhumano, es un maligno, que hizo que mucha gente muriera por falta de medicamentos. Por masacres, mayor cantidad de masacres, más de 700 brutales, muchas de ellas. Por desaparecidos, por feminicidios. Es un demonio Obrador, pero tiene la astucia del diablo. Diablo significa embaucador, engañador, que engaña al pueblo. Y como les dio sus pensiones, que no las inventó él, se inventaron en Uruguay en 1919, en Uruguay, y se aplican en muchos países, y Obrador la aplicó, pero el que la aplicó en todo el país, por primera vez fue Vicente Fox del PAN. Obrador nada más la estaba aplicando en la Ciudad de México. El PAN puso las pensiones a viejitos en todo el país. Aunque en una parte de análisis y discusión, pues podía haber dicho que podían perjudicar la economía, pero finalmente el que la puso fue Vicente Fox del PAN. Pero Obrador se dedicó a ser un compravotos, un comerciante de la política, un vil y vulgar comerciante de la política, a regalar dinero, destruyendo todo, para que votaran por él, y lo logró, con discursos malignos, astutos de que todos eran de lo peor y él era de lo mejor, con puras mentiras. Es puras mentiras que ya se demostró, Estados Unidos dijo que no le enviara fentanilo, y decía Obrador que en México no se producía fentanilo y no se traficaba con eso. Y ya Claudia Sheinbaum, la actual dictadora presidenta, ya incautó quién sabe cuántas miles de toneladas de fentanilo que se producen en México. La mentira de Obrador, que dijo que no había, lo dijo todas las veces que pudo a Estados Unidos, y ya Claudia Sheinbaum le demuestra al mundo que sí, México producía fentanilo y droga fentanilo, y que Obrador era un mentiroso. Y tan mentiroso fue Obrador que dijo una maldad tan grande, y a grado de maldad estúpida, de decir que para hacer el Tren Maya no iba a cortar un solo árbol. Cosa que nada más lo dice un loco. ¿Cómo va a decir alguien que va a hacer un tren que va a pasar en medio de la selva, decir que no va a cortar un árbol? Es ridículo, su locura es de enfermo mental, pero de súper loco. Decir que iba a sacar al ejército de las calles, y más lo empoderó en las calles. Todo lo que hizo Obrador fue pura maldad, a grado tal de que dijo la pandemia, o sea, la muerte y el sufrimiento de la gente, dijo la pandemia me cayó como anillo al dedo, nos cayó como anillo al dedo. Eso solo dice un endemoniado. Festejar la muerte y el sufrimiento de la gente, o echarle la culpa a las víctimas de los delincuentes, que porque consumían droga y todo, que no era cierto. Bueno, pues ya logró implantar su dictadura. Como es un loquito,
pero un loquito endemoniado se va a pudrir en el infierno, Obrador. Debería estar en el manicomio, pero pues tiene poder, o debería estar en la cárcel. Ya lo anda buscando la DEA, porque ya se demostró su nexo con la delincuencia. Pero Obrador se está escabullendo y ya mandó poner donde él vive ahora, que ya es expresidente, expresidente, ya mandó poner un cuartel militar cerca de su casa, del Palenque, de su rancho, que también, como un corrupto, dijo que no era de él, por eso decía que él era austero, pero era de él porque él lo compró con su dinero, cuando era ya saqueador en el PRI, y lo puso a nombre de su papá. Claro, al morir el papá, pues dice, pues es mío, regrésamelo, porque eso hacía, pura maña. Y porque tenía más de 9 propiedades, que dijo que no tenía nada, y era tan payaso, tan estúpido, loco, que andaba en su Datsuncito cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. O se subía al avión comercial como un ridículo payaso, hipócrita, que él no usaba, que era una vergüenza para México el avión presidencial que habían para México, que habían comprado Calderón y Peña Nieto, nada más por ofenderlos. ¿Por qué? Porque es un orgullo que México tuviera un avión presidencial lujoso. ¿Dónde está la vergüenza? En cambio, él ya es de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, porque es un ladrón. Entonces implantó su dictadura. Y la gente no sabe lo grave que es la dictadura. Todos esos obradores están idiotizados. No saben lo que es una dictadura. Y ya puso a Claudia Sheinbaum con el mayor fraude de la historia, fraude político. Obrador es el mayor delincuente electoral. Más de 100 intervenciones ilegales, corruptas, en sus conferencias, en su vida pública como presidente, metiéndose en las campañas políticas de gobernadores y para la presidencia del 2024, donde 17 se comprobaron totalmente ciertas y donde se le declaró que cometió delito electoral. Que claro, con su poder de dictador, pues hizo que dijeran finalmente que no. Pues ya está dictaminado como delincuente electoral. Porque hizo un abuso del dinero del país, no de Morena, del país, que tapizó todo el país con letreros y mantas de Morena, para que se robaran todos los cargos, desde gubernaturas, la presidencia, las diputaciones, las senadurías, como unos viles ladrones, los de Morena. Aquí donde yo vivo, por cada 1000, un promedio de cada 1000 letreros, mantas, propaganda, en carteles, lonas, pósters, de todo, de Morena, por si acaso uno de la oposición, del PAN o PRI o PRD. Y campañas que hizo Claudia Sheinbaum mucho tiempo antes de la campaña, más de 3 años antes, con un abuso del dinero, robándose el dinero del país, y con la intervención delincuente de Obrador. Y ya viene lo grave. Con eso ya no podría ser ni candidata a nada. Morena ya no podría participar en elecciones, con esos descarados robos de todo. Pero viene lo peor. Los siervos de la nación que Obrador contrató, creo que fueron 25,000. Únicamente fueron para servirle a Morena. Ellos andaban haciendo propaganda por Morena. Según este Obrador no eran para eso, eran para el país, para ayudar al pueblo, no. Fueron para hacer que votara la gente por Morena, haciendo campaña por Morena. Y aquí viene lo más grave. Le estaban diciendo estos cuervos de la nación, siervos de la nación, morenistas, con su chalequito color caca, guinda caca, cafezón, guinda cafezón, diciéndole a la gente que si no votaban por Morena, les iban a quitar los programas sociales. Pues sí, eso era completamente ilegal. Y el mismo Tribunal Electoral, que aunque ya estaba sometido a Obrador, aún así tuvo la función de decir que eso no lo podían hacer, pues lo sigue haciendo.
Y Claudia Sheinbaum todavía, cuando ya estaba prohibido, legalmente establecido que no lo podían hacer, todavía Claudia Sheinbaum en spots de campaña para la presidencia, después de que ya le habían prohibido, volvió a decir que los únicos que garantizaban que le siguieran dando los programas sociales a la gente eran Morena, PT y Verde, porque sacan ahí algo del PAN donde se oponían a eso, estaban haciendo campaña ilegal. Pero cuando hicieron todo esto, y a los mítines a los que iba Claudia Sheinbaum y a los de López Obrador, eran puros acarreados, donde los obligaban a ir, hasta estaban documentos firmados de que si no iban, les quitaban, los perjudicaban, les quitaban sus puestos, los que tenían puestos en tianguis, o los perjudicaban en sus trabajos. Bueno, con todo y eso, ganó Xóchitl Gálvez del PAN, PRI, PRD, la presidencia de México con el 51% de los votos. Los diputados y senadores del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano tuvieron la mayoría de votos para el Congreso. Y las gubernaturas de Yucatán, Veracruz, Morelos, Puebla, Ciudad de México, Guanajuato, por supuesto, las ganó la alianza PAN-PRI-PRD, pero con un robo descarado, con estas trampas, se las robó Morena. Lo único que ganó Morena fue Tabasco y Chiapas. Todos los demás gubernaturas, o casi todas las que tiene Morena ahorita, fueron verdaderos fraudes, siempre con la intervención descarada de delincuente loco, ya no de delincuente, de loco, de enfermo mental y de endemoniado de Obrador, en su conferencia mañanera, en la que, usando el dinero del país, pagaba una conferencia carísima y quejándose de todo, quitando el dinero a las medicinas por la cual murió tanta gente, por eso es el mayor asesino de México, no haciendo casi obra pública, nada más sus obras estas ridículas del Tren Maya y esas, y nada más en el sureste, porque por eso la Alianza Federalista de Estados, 11 estados del norte y del centro, se le opusieron a Obrador. Nunca, en 100 años, nunca se le había formado una alianza opositora de 11 estados al presidente como se le formó a López Obrador. Nada más en el tiempo de la Revolución de Madero, hace más de 100 años, y se le formó porque nada más beneficia al sureste, porque Obrador es un psicópata, nada más lo suyo, él nada más. Pero después de él, pues sus hijos, a los que hizo millonarios como un corruptísimo ladrón, y después de él, pues su ciudad y su estado de Tabasco, o Palenque de Chiapas, donde tiene su rancho, el muy corrupto, o se seguía así, el sur, y luego nada más México atacando a todos los países que pudo. Nunca un presidente en México, desde hace más de 100 años, bueno, nunca había tenido tanto conflicto con tantos países, con España, Perú, Ecuador, con los que rompió relaciones, Bolivia, Argentina, por el conflicto con Guatemala, con Panamá, con Israel, con Ucrania, con Suiza, con Europa, con Estados Unidos, con Canadá, con todo el mundo. Es más, con la ONU, porque es un loquito. Con la OEA, Organizaciones de Estados Americanos, todo el continente americano. Con la ONU, que rige a todo el mundo, que tiene que ver con todo el mundo. La criticó a la ONU, diciendo que había pobreza en los países pobres por culpa de la ONU. El muy estúpido de Obrador no sabe lo que dice. La pobreza que tienen en Marruecos es por Marruecos, no es por la ONU. Pero así con sus discursos verdaderamente idiotizantes, de ideología maligna, comunistoide, pero ni siquiera él es comunista, ni siquiera es socialista, es un psicópata. Si habláramos de sistemas socioeconómicos, diría socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismo, pero también diría psicopatismo,
donde un loco está al frente de un país. Bueno, finalmente se implantó la dictadura. Desde que llegó a la presidencia empezó a destruir todo, a someter a todos. Por eso en Europa los eurodiputados lo consideraron el dictador y obtuvo el título del dictador de América, pero además le dieron el título mundial del tirano mundial 2022, el peor gobernante de todo el mundo, el tirano mundial 2022, López Obrador. Ahí está, Indian Censorship, ahí está el dato. Tirano, dictador, conflictivo, delincuente, dictaminado como delincuente, pero después como por su poder pues hace que quiten ese dictamen, ¿verdad? A la mala, con abuso de poder, porque Obrador no ha ganado nada y todo lo hace con abuso de poder y con manipulación. A los que no puede manipular, los somete con abuso de poder. Y a los que puede manipular es al pueblo idiotizado que le cree, que vota por él y que lo siguen defendiendo. Bueno, pues se implantó la dictadura. Ya cuando llegó, todo ya era dictadura. Pero la remató, la hizo una tiranía cuando implantó su reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir? Que ya los jueces y el Poder Judicial desapareció propiamente desde cuando estuvo de presidente, pero ya lo desapareció totalmente. Cuando al Poder Legislativo ya no existe, es una bola de marranos endemoniados que nada más votan por lo que dice Obrador, aunque los perjudica a ellos, pero no saben los idiotas lo que están haciendo. Y al Poder Judicial, con la reforma al Poder Judicial que en todo el mundo critican, los países civilizados, y aquí los seguidores de Obrador están tan idiotizados que no saben lo que es una dictadura, no saben en la que se metieron. Y ya en la primera muestra, bueno, la primera no, ya van muchas, pero una muestra ya mayor, es que a la jueza Nancy Juárez, que como juez vio que era una violación a la ley total, la reforma al Poder Judicial, dijo que emitía una orden para que se quitara del Diario Oficial de la Federación la violación a la ley que hicieron Obrador y Claudia Sheinbaum aprobando una reforma al Poder Judicial. Obviamente, como dictador que es Obrador, ni caso le hizo, ni procedió. Y ahora, ¿qué hizo Claudia Sheinbaum como narcodictadora, narcopresidente? Ya logró que los senadores sancionaran a Nancy Juárez, la jueza, como una persecución política, pero una dictadura brutal. Eso ya es brutal. La castigaran por emitir ese dictamen. Los despidieron 3 meses sin goce de sueldo. Es una vil persecución política. Es lo que nos espera, mexicanos obradoristas. Quiero decirles una cosa. Les dio dinero a Obrador. Ya se acabó el dinero. Ya no hay dinero. Los compró para que votaran por él y los idiotizó para que creyeran en él y que creyeran que todos los demás eran de lo peor. Y no. Eran mucho mejores. Más bien eran positivos con algunos errores. Obrador es un demonio, el más corrupto, el mayor delincuente, el mayor dictador. Y ya los metió en una dictadura donde están empoderados los delincuentes del crimen organizado, que ya se apoderaron también del país, y el ejército de una dictadura. ¿Qué hace el ejército de una dictadura? Lo tiene, Obrador lo formó no para defender al país de los delincuentes, porque a los delincuentes les dijo que abrazos, no balazos, porque son seres humanos, aunque estén matando y todo, nadie niega que sean seres humanos, pero no los combatió para evitar que México se convirtiera en el país, este sexenio con la mayor cantidad de homicidios. Y los tiene ahí para aventarles al ejército, lo que hacen las dictaduras, aventarle el ejército al pueblo cuando se le rebelen. Por eso, en la presidencia
Durante Obrador, cuando fue presidente, tuvo la mayor cantidad de manifestaciones contra su gobierno. Más de 1000. Ni Peña Nieto, ni Calderón, ni nadie tuvo ni la centésima parte de manifestaciones contra ellos. Y las pocas que hubo contra ellos fueron organizadas por el mismo Obrador cuando era opositor. Pero del pueblo, muy pocas. Por ejemplo, en Peña Nieto, los maestros. Con Calderón, los electricistas. Porque, con justa razón, hicieron medidas adecuadas, pero se quejaron, pero nada más. Y Obrador se aprovechó de esos, los agarró para que votaran por él. Porque es un vividor, es un astuto, mañoso. Entonces, se implantó la dictadura. ¿Qué quiere decir esto? Les digo, no lo saben los mexicanos obradoristas, no saben la gente lo que es una dictadura, porque no vivíamos en una dictadura, vivíamos en una democracia con fallas, pero vivíamos en una democracia que se construyó después de la Revolución Mexicana. Durante 100 años estuvo construyendo un avance en la democracia. Se crearon institutos democráticos como el INE o el IFE, que era excelente, por la cual pudieron ganar otros partidos. Se construyó el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que hizo Vicente Fox, excelente para revisar lo que se hacía en el país. Todo lo quitó Obrador, todo, como un endemoniado. Todo lo que hicieron otros lo destruyó porque es un psicópata. El loco más loco, que todo lo que no hizo él lo destruyó. Y todo lo que hizo él fue destruir a una democracia. ¿Y qué va a pasar en la democracia? En la dictadura que ya implantó Obrador y que sigue Claudia Sheinbaum, que esperaba que Claudia Sheinbaum pudiera cambiar, no, sigue igual. Está idiotizada por Obrador, está atemorizada y también ya tiene la maldad de Obrador, no tanta, porque Obrador es el engendro del diablo. Y Sheinbaum es una de sus demonios. Bueno, siguen aplicando la política de Obrador. Curiosamente, tienen ahí una astucia, plantean una astucia en la cual Obrador era pura política. La medicina la veía con el lado de la política, la cultura desde el lado de la política, la economía desde el lado de la política. Eso es una dictadura. Claudia Sheinbaum no tanto. Y todo aquello que Obrador no hizo, perjudicó todo, lo puede rescatar un poquito. Un poco la cultura, el arte, lo puede rescatar, pero sigue con la línea obradorista endemoniada, es una dictadura. Y ya le aplicaron a Nancy Juárez el peso de una narcodictadura asesina, corruptísima. Bueno, todavía no llego a decirles, ¿saben qué va a pasar con ustedes, ciudadanos? Todos entramos a una dictadura. ¿Y saben qué es eso? Vean, volteen un poquito a ver a Corea del Norte. Vean Venezuela. Dicen que no, que es una mentira, ¿no? Venezuela, antes de que llegara Hugo Chávez con sus ideas de narcodictador comunista como Obrador, no tanto, no tanto, no hay nadie tan malo, tan perverso, tan endemoniado como Obrador, pero parecido. Cuando llegó a Venezuela, Venezuela era un país que iba en progreso económico, iba a ser de los mejores países del mundo. Llegó Hugo Chávez con ideas como las de Obrador, esas empresas saqueadoras, que primero el pueblo regaló dinero y que la gente idolatraba a Hugo Chávez, que tiene cara de gorila, pero idolatraba. Y lo defendían como defienden a Obrador. Bueno, creían más en Hugo Chávez que en Obrador, pero tenían ese su gran ídolo. Destruyó la democracia, destruyó la economía Hugo Chávez, destruyó todo, las instituciones, la ley, la democracia. Y saben que Venezuela ahora es uno de los países más pobres del mundo. Y la gente no saben lo que están pasando, se rebelaron. Que quieren salir de esa dictadura que continúa Maduro. No pueden. Ya perdieron, ya el pueblo ya le ganó, pero
con el poder de un dictador, se volvió a apropiar de la presidencia, igual que lo hizo Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque las dictaduras son una pesadilla que no pueden salir de ellos. No pueden salir de las dictaduras la población. ¿Qué van a vivir en la dictadura? Les pueden quitar sus propiedades. Las dictaduras comunistas, porque es una dictadura comunista la que implantó López Obrador y Claudia Sheinbaum y Morena. En las dictaduras comunistas, porque están aliados al Foro de Sao Paulo. Vean lo que es el Foro de Sao Paulo. Una alianza que se formó de países de dictadores comunistas. La empezó Lula da Silva, que es otro dictador. Y ahí estaba ya inclusive Obrador participando. Y el Foro de Sao Paulo es para implantar dictaduras comunistas en América Latina, que ya están logrando casi todas, ¿eh? Ya casi se está volviendo una dictadura comunista a América Latina. Bueno, pues Venezuela se hizo pobrísimo, sin producción de nada. Uno va a las tiendas en Venezuela, están vacíos los anaqueles, no hay productos, y hay productos que hace el gobierno. Como aquí en México, después va a haber en México detergente Bienestar, gas Bienestar que ya hay. Todo va a ser producto del gobierno y ¿saben qué? Va a haber una crisis económica, va a haber falta de productos y una total falta de libertad de los ciudadanos. No van a poder estudiar lo que quieran, no van a poder trabajar en lo que quieran, no van a poder tener la creencia religiosa que quieran porque son ateos, no van a poder viajar a donde quieran, no van a poder tener gusto por otros países porque las dictaduras comunistas son autoritarias y represoras de todo. Y lo van a ver, no sé, en 5 años, 10 años van a ver la represión. Ya empezó ya hay muchos casos, pero aquí hay otro, más grave. Castigan a una juez por emitir su función de juez. Viene la dictadura terrible. Mexicanos, entramos en desgracia, aunque reciban su pensioncita, que ya no hay dinero, se las van a empezar a quitar. Ya lo empezó a hacer Claudia Sheinbaum. Obrador regalaba a todos, a los que tenían pensión por haber sido trabajadores, y además les daba la pensión de los adultos mayores. Ya quitaron, van a elegir la de trabajadores o la de pensión que dé el gobierno. Ya empezaron. Van a empezar a reducir, y luego los que se queden con pensión se las van a reducir. Y vamos a llegar a como Venezuela actualmente. La pensión que les dé el gobierno de Venezuela es el CLAP, una bolsa de comida. A eso vamos a llegar. Se van a arrepentir. Y les van a quitar su casa. Si tienen 2 o 3, les van a quitar su casa. Y si se mueren, aunque las escrituras estén a nombre de ustedes, el gobierno no va a permitir que las hereden. Porque pasan a ser propiedad social. Ya dejan de ser propiedad privada. Así que tú, obradorista, que te idolatras al loco porque estás idiotizado, al loco de Obrador, tu casa va a ser propiedad social, ya no va a ser tuya. Va a ser tuya, vas a ser el posesionario, la vas a poder usar. Si te mueres no la vas a poder heredar. Si la quieres vender, tienes que pedirle permiso al gobierno y no te lo va a dar. Te la van a quitar en la dictadura comunista de Claudia Sheinbaum y Obrador. Te van a quitar todo, y las pensiones van a empezar a reducir. Pero después lo malo está en que ya no solo ni pensiones, no va a haber trabajo, porque las dictaduras comunistas ahuyentan a las empresas. ¿Qué es lo que decía Obrador? Esas empresas extranjeras, la soberanía de México, no podemos permitir empresas extranjeras en México. Y corrió a tantas fugas de capitales, ya se fueron, muchas. Y va a seguir disminuyendo la cantidad de empresas privadas, y todas van a ser empresas del gobierno, en la cual actualmente todavía ya está la dictadura, pero todavía sigue lo que dejó el México anterior democrático. Hay muchas empresas todavía donde tú puedes elegir si compras mayonesa McCormick o esta o aquella, hay muchas marcas, eliges la que quieras. Cuando llegue ya la dictadura de lleno, total, bueno, cuando ya llegó, pero cuando ya se extienda, ya no vas a tener productos que escoger.
Vas a tener que aceptar el detergente Bienestar si quieres, si no, pues te friega. Puede ser pésimo. Ahora puedes elegir el tipo de detergente que quieres, ¿no? Ya no va a haber, va a ser lo que diga el gobierno. Pero como son políticos los que van a tener las empresas, no saben nada ni de ingeniería, ni de detergentes, ni de medicina, ni de cultura, ni de cine, de nada. Pero te van a poner sus idioteces que te van a aburrir, te van a reprimir, te van a quitar todo lo que tienes. Y no te vas a dar cuenta, porque no vivías en una dictadura, viviste en una democracia. Vas a sufrir las consecuencias de haber apoyado a un reverendo loco que se llama López Obrador, un psicópata porque odia a todos, toda la vida ha ofendido a todos, chachalaca, borolas, canallín, matraqueros, ñoños, fifís, sopilotes, machuchones, sus palabras, el hombre más irrespetuoso y vulgar. Porque, te engañó. Tiró a la basura un montón de dinero. 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos tiró en el primer año, destruyendo todo lo que habían hecho gobiernos anteriores. Y fue el peor año económico para México con López Obrador. ¿Por qué? Porque el crecimiento del PIB fue del 1%, crecimiento económico. Y de los otros gobiernos fue del 2.5 para arriba. Excepto el de la Madrid, que también tuvo algunos problemas, que no era un dictador, pero tuvo. La peor economía de México la tuvo López Obrador como presidente, al 1% del PIB. Bueno, al menos del 1%, al 0.07, 0.08. Fue la peor economía en sexenios. Pero como el pueblo idiotizado es pura gente ignorante, porque dijo Obrador, por mí votan los ignorantes. Es tan malvado que ofendió a sus propios seguidores, puros ignorantes que creen que las idioteces que dice Obrador, cambiando todo lo que, dándole un manejo endemoniado a su discurso, diciendo que él es lo mejor cuando es el peor, diciendo que todos los demás eran lo peor cuando eran lo mejor. Los engañó, les dio dinero, los compró, los idiotizó, abusó del poder, implantó su dictadura y ya están las consecuencias. La reforma al Poder Judicial, hablando con conocidos, la defienden, que los jueces no cumplían con su deber. Había casos. Pero ahora todo va a ser así, no van a ser pura corrupción, porque los jueces ya no se van a basar en la ley, se van a basar en el sometimiento político al dictador, que sigue siendo Obrador a través de Claudia Sheinbaum. Sometimiento. Entonces ya no va a haber justicia. Si tú te quejas por algo que hizo el gobierno, pues ya te fregaste porque no te van a hacer caso y te pueden encarcelar a ti. Te la van a voltear como se le hicieron a la jueza Nancy Juárez. Y sigues tú. Te vas a quedar más pobre porque las dictaduras comunistas dicen que no quieren que haya ricos y pobres, quieren a todos pobres. Y los quieren pobres porque los siguen sometiendo con las pensioncitas, con el abuso del poder, y los dictadores se hacen multimillonarios, que no quieren clases sociales. Sí, ya no hay una serie de clases intermedias, hay puros pobres y a los multimillonarios dictadores como López Obrador, que ya es de los más ricos, y sus hijos, flojos, que nunca se sabe de cómo se hicieron ricos. Pues Obrador, como el más corrupto, nepotista, lo hizo. Igual que todo el gabinete de Obrador, todos los del gabinete de Obrador tienen puestos de trabajo en todo el gobierno corruptamente. Bueno, lo que les quiero decir que la dictadura ya se impuso y ya va a ser brutal. Y la forma más grave de la dictadura, ¿saben cuál es? Que va a haber un consejo que va a calificar la actuación de los jueces. ¿Qué quiere decir? Que si un juez se atreve a decir que el gobierno cometió un error, pues van a sancionar a ese juez, como a la jueza Nancy Juárez, y la van a correr. ¿Cómo puede haber un consejo que califique el trabajo de los jueces? Pues claro, es la dictadura brutal. Va a seguir y habiendo que jueces y diputados, senadores. La pura farsa.
para que no digan, como lo hacen, por ejemplo, en Corea y en varios países, dictaduras horribles, donde hay votaciones, pero ¿saben cuántos candidatos hay? Uno. Kim Jong-un en Corea del norte, hace votaciones para elegir al presidente. ¿Y saben cuántos candidatos hay? Uno, él. Y gana. ¡Ay, qué curioso, gana! Y podría decir, pues que no vote nadie. Pues con que vote uno, pues ya, que sería el mismo, pues ya ganó. Porque uno, el que votó. Pero además, si no votan por él, por el dictador, hay represalias. Así va a pasar en México. Represalias por los que no estén a favor de la dictadura comunista, como ya las hizo Obrador, represalias contra todos los periodistas, que corrieron a más de 40 periodistas de las empresas donde trabajaban, que han asesinado a periodistas, que amenazaron a Ciro Gómez Leiva, porque es una dictadura. Viene lo peor para México. Lo peor es que haya nacido Obrador, porque vino al mundo el anticristo, el engendro del demonio. Y tiene la clave del 666. Primer 6 porque su nombre tiene 24 letras. Y convertido a un dígito, 2 más 4, 6. Segundo 6 porque su fecha de nacimiento es 13 de noviembre, 13 del mes 11 de 1953. Si ponemos 1, 3, 1, 1, 1, 9, 5, 3, nos da 24 y 2 más 4, 6. Y porque para consumar su obra de anticristo, fundó un partido que se llama Morena, que tiene 6 letras. 666, el 666. Y que además su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés López Obrador, que se cambió. Y Manuel Andrés López Obrador, su sigla es M-A-L-O, malo. Es el malo anticristo, el mayor asesino de México, el tirano mundial 2022, el mayor delincuente electoral de México, el destructor de un país democrático, el destructor de todas las instituciones que pudo, el implantador, el aliado de los delincuentes a los que les da abrazos, el empoderador de la delincuencia, de las bandas del crimen organizado, y el que no ganó nada, el que todo se lo ha robado, porque nada ha ganado legalmente, ni él, ni Morena, ni sus seguidores. Estamos en una narcodictadura que se está convirtiendo, que ya es una tiranía, con las medidas que está aplicando este endemoniado Obrador y sus secuaces, sus demonios, como Claudia Sheinbaum y todos los morenistas y petistas como el Noroña, que es un apestoso loco, un verdadero patán, vulgar, conflictivo, su mente está trastornada, como Mario Delgado. Ponen a Mario Delgado, un endemoniado, dictaminado como delincuente, lo ponen como secretario de Educación Pública. ¡Qué burla tan grande! Pero los idiotas o morenistas les metió en la mente el loco de Obrador con su astucia de diablo embaucador, un mundo falso. México está en graves consecuencias y no sé cuándo vamos a salir de esto. Que Dios nos bendiga, porque yo, como enemigo de Morena, soy cristiano. Creo, bueno, no cristiano en general. Creo en Jesucristo, que Él es Dios hecho hombre, y que este López Obrador usó nada más para hacerse campaña. Pero como comunista, Claudia Sheinbaum no es cristiana, es una endemoniada loca.